¿Cuál es el tercer mandamiento? El tercer mandamiento es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Dice un texto muy hermoso que me encantó. Dice: dad a Jehová, ¿qué, hermano? La gloria debida ¿a quién? A su nombre. Porque el nombre habla de su carácter. Dad a Jehová, dice, la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Mira, hermano, el decálogo, ¿sí?, entregado por Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento, allá en el monte Sinaí, hemos dicho que constituye el fundamento moral y espiritual de la vida del creyente. Y muchos dolores de cabeza nos evitaríamos si realmente, hermano, lo siguiéramos. Dentro de estos 10 mandamientos revelados en el libro de Éxodo, también en Deuteronomio, el tercer mandamiento ocupa un lugar de especial importancia, pues se centra directamente en la honra y el respeto del nombre santo de Dios. Mientras que los primeros preceptos, como lo vimos, establecen la exclusividad en la adoración a nuestro Dios, en la adoración de vida que le debemos de dar a Dios, este mandamiento profundiza en la actitud reverente que el creyente debe de manifestar hacia su identidad y su carácter. ¿Sí? Actitud reverente. El texto declara una vez más: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Esta expresión, hermanos, no se limita únicamente a que nosotros evitemos palabras irreverentes, sino que abarca toda forma de uso ligero del nombre de Dios, de un uso hipócrita del nombre de Dios, de un uso que le demos sin pensar en Dios. Así que en la mentalidad bíblica, el nombre representa, como ya lo hemos visto, la esencia, la autoridad y la presencia misma de la persona, su carácter. Por lo tanto, usar el nombre de Dios en vano implica deshonrar, en primer lugar, su santidad, tribalizar su majestad, invocarlo sin sinceridad ni verdad, hermano. Eso es lo que implica nosotros tomar el nombre de Dios en vano. Deshonramos, tribalizamos, invocamos sin sentido su nombre. Y eso es tremendo. Así, el tercer mandamiento nos llama a una vida marcada por un respeto profundo a nuestro Dios y la coherencia y la integridad. Ser coherentes con Dios, que lo que decimos hagamos. No se trata solo de cuidar palabras, no, sino también nuestras acciones, ya que quienes invocan el nombre de Dios deben reflejarlo dignamente con nuestra manera de vivir. Así que este mandamiento, por tanto, nos recuerda la santidad divina y la responsabilidad humana. ¿De qué? De honrar a Dios. No solo con los labios, como lo hacían los fariseos, sino también con el corazón y con nuestra vida. El delito de la irreverencia es la primera parte que vamos a tomar de este mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Esa es la primera parte. La segunda parte es cuando hay juicio. Así que en esta primera parte, el delito de la irreverencia, cuando lo sagrado se vuelve ordinario.
no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Te lo juro por esta. ¿Has escuchado esa expresión? En primer lugar, entonces, vemos aquí el uso irreverente del nombre de Dios. Es decir, la ligereza verbal. Y eso, hermano, es un peligro. Se le llama el peligro de la costumbre. Nos habituamos a la ligereza verbal de usar el nombre de Dios. Este punto se refiere a la automatización del lenguaje ligero. ¿Qué es la automatización? Pues es cuando hace las cosas entre más personas que menos utilicen mejor. Es lo que está pasando últimamente en las empresas, hasta en las tiendas comerciales. Ya uno va y cobra y se da la feria uno mismo. Ya están utilizando menos personas. La automatización es cuando usted nomás simplemente como robot agarra el nombre de Dios. Un discurso cristiano sin reflexión ni profundidad. A menudo expresiones como ¡ay, Dios mío! ¿Ha escuchado eso? ¿Lo ha dicho o yo soy el único? ¡Ay, Dios de mi vida! Y usted no está pensando en eso. Piense en lo que le pasó, pero menos en Dios. Válgame Dios, hombre, que no entendiste. Usted no está pensando en Dios, está pensando en lo que le pasó a la persona. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Y esto es serio, hermano? ¿Eso es serio? Dice Dios que no va a dar por inocente a la persona que haga eso. O incluso el nombre de Jesús, por Cristo bendito. ¿A poco te sucedió eso? ¿Has escuchado esa expresión? ¿Sí? Una exclamación se convierte en sonidos vacíos, vaciando el significado de nuestro Dios. Cuando usamos el nombre como una muletilla para llenar el silencio o enfatizar una emoción mundana. Bendito Dios que te fue bien, hijo. Pero usted está pensando que le fue bien a su hijo, no es Dios. Le quitamos el carácter sagrado, hermano. Lo vandalizamos. Al incluir el nombre de Dios en bromas, en chistes, porque aunque no crea, eso sucede. Aunque no sean malos, iglesia, estamos vandalizando el nombre de Dios. Rebajando al soberano del universo al nivel de un personaje de entretenimiento. Lo cual es la definición misma de tomarlo en vano. De tomarlo en vano. La falta del temor reverente, esa es otra manera de tomarlo en vano, olvidándonos de la identidad de nuestro Dios. La falta de temor reverente. Nos olvidamos de su identidad. Hermano, no se trata de tener miedo a una palabra, sino de entender quién es Él. ¿Quién es Él? Y el tercer mandamiento no nos llama a superstición como si el simple sonido de una palabra tuviera el poder mágico, o deberíamos tener de pronunciarlo con temor reverencial, como lo hacen muchas personas. El problema no es la fonética del nombre, sino la actitud del corazón, la actitud, hermano, hacia la persona que el nombre está representando, en este caso nuestro Dios. En la Escritura el nombre equivale, como les decía, al carácter, autoridad y gloria de Dios. Por eso cuando dice el salmista en el Salmo 111, versículo 9, santo y temible es su nombre. No significa, hermano, que la palabra en sí sea peligrosa. No significa eso, sino que Dios es santo y digno de suprema reverencia. A eso se refiere. El temor de Jehová en la Biblia no es terror paralizante. No, el temor no es que lo paralice de miedo, no. Es reconocimiento de su santidad. Que he visto a Dios y soy hombre de labios inmundos, dijo el profeta. Reconoció quién era. Es reconocimiento de su santidad, conciencia de su autoridad
humildad ante su majestad y sumisión amorosa a su señorío. Ese es el temor de Dios. Cuando falta este temor reverente, ocurre un olvido de la identidad divina. ¿Y qué sucede? Comenzamos a tratar a Dios como si fuera común, ordinario o igual a nosotros. ¿Qué dice Eclesiastés 5:2? No te des prisa con tu boca. Somos muy largos, ¿sabes? Nunca se me olvida la frase del hermano Miguel. Que le decía a su papá, no hables sin pensar. Piensa antes de hablar. Hay cosas buenas que se quedan grabadas. Piensa antes de hablar. ¿Ha escuchado otra expresión? Es que mi pecho no es bodega. Lo que siento digo. Tenemos que tener cuidado con eso. No te des prisa con tu boca, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Dios está por encima de nosotros en grandeza, santidad y autoridad. No se trata, hermano, de tener miedo por pronunciar el nombre de Dios. Se trata de entender que Él es Dios eterno, Él es Dios justo, Él es el Dios 3 veces santo. Y eso no es cosa de liar, eso no es cosa de liar. Cuando olvidamos quién es Él, hablamos sin reverencia y de manera vana, como lo hace la mayoría. Cuando recordamos quién es Él, nuestras palabras cambian. Al hablar del nombre de Dios, es hablar de su persona, de su carácter. Es la representación de su esencia, hermano. Al pronunciar su nombre sin reverencia, ignoramos que estamos invocando al Señor, que sostiene los mundos, el universo entero, con el poder de su palabra. Que sostiene todo con el poder de su palabra. Mire, la Biblia dice que el nombre de Dios es santo y terrible. Salmos 111, ¿no? Eso significa que Dios es absolutamente puro, es absolutamente perfecto, ¿sí? Diferente a todo lo creado. ¿Cuál es el contraste aquí? Dios es santo, nosotros somos criaturas limitadas y pecadores. Ese es el contraste, hermano. Cuando tratamos su nombre como si fuera una palabra común, actuamos entonces como si Dios fuera algo común. Eso muestra insensibilidad espiritual, porque olvidamos quién es Él realmente. Nuestro Dios santo, majestuoso, poderoso, completamente superior a nosotros. Por ello, si entendemos su santidad, hablaremos con reverencia. Si olvidamos su santidad, hablaremos con ligereza. Por ello es importante, hermano, practicar lo que se le conoce como la práctica de la pausa consciente. La práctica de la pausa consciente. ¿A qué me refiero? Es la práctica consciente en desarrollar un filtro de conciencia antes de hablar. A eso le llamamos el segundo de santidad. Es decir, que antes de que la palabra Señor o Dios salgan de nuestra boca, en una conversación, en ese momento haz una pausa. Haz una pausa en tu mente. Pregúntate, ¿estoy hablando con Él? Porque lo mencioné. ¿O simplemente lo estoy mencionando por hábito? Por costumbre. Tenemos que tener mucho cuidado y sustituir, hermano, las palabras. La idea central es reeducar nuestro hábito de hablar para proteger el nombre de nuestro Dios de su uso automático y irreverente. Me refiero cuando alguien dice, ¡ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Me asustó! ¿No? Eso es vano. ¡Ay, Señor! A ver, a decir, usted
pasa? Que el nombre de Dios se vuelve muletilla. La sustitución significa cambiar ese hábito por otra expresión que no involucre lo sagrado. Sé que estamos habituados, muchos de nosotros, a usarlo de manera trivial. Tenemos que reeducarnos, hermano, y eso es un hábito que tenemos que hacerlo. Se dice que para formar un hábito bajo un mes, tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que aprender a hacerlo. Honrar su nombre en lo cotidiano. Esto significa que la reverencia no empieza en el púlpito, sino en las conversaciones diarias. En el día a día. Si en lo pequeño tratamos su nombre, iglesia, con respeto, nuestro corazón se forma poco a poco correctamente. Y cuando lo usemos en oración o predicación, será con mayor conciencia. Es disciplina espiritual aplicada al lugar. Es disciplina, iglesia. Que cuando digamos Señor, Señor, alabado tu nombre, sea un acto de adoración consciente. Fíjate que ya está fuera de peligro, fulanito. Gracias, Padre eterno, por tu amor, tu misericordia, tu gracia. Aunque no lo merezco, usted le está dando la gloria a Dios por su misericordia mostrada. Que cuando digamos Señor sea un acto, hermano, de adoración consciente. Aquí el punto es profundo. El problema no es decir Señor, el problema es decirlo sin pensarlo. Ese es el problema. La meta es que cada vez que nosotros pronunciemos su nombre, sepamos a quién usted y yo nos estamos dirigiendo. Haya intención en el corazón, haya reverencia, que no sea el flujo automático, sino un acto voluntario y consciente de que en realidad usted y yo estamos adorando a Dios. Así que tiene que haber sustitución y cuidado. Y eso, hermanos, significa detectar usos irreverentes de su nombre, reemplazar hábitos descuidados y formar un corazón que hable con reverencia. Que hable con reverencia. ¿La siguiente? En segundo lugar, hermano, la profesión sin transformación. El peligro de la incoherencia. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Profesión sin transformación. El peligro de la incoherencia. La contradicción del testimonio. Ese es el descrédito del nombre. Cuando hay incoherencia en nuestra vida, en nuestra manera de vivir. Cuando nos llamamos cristianos, ¿qué sucede con eso? Literalmente estamos diciendo que usted y yo somos de Cristo. O que llevamos su nombre. Que llevamos su nombre. Es decir, usted y yo llevamos el peso de la reputación de Dios. Es por eso que cuando nosotros fallamos, cometemos errores, pecamos, estamos deshonrando su nombre. Al igual que un hijo que porta el apellido de su padre, nuestras acciones afectan la reputación de Dios ante el mundo. Lo afecta. Si alguien profesa ser un cristiano, ser seguidor de Cristo, pero es conocido por ser un cristiano trinquetero, deshonesto, corrupto, rencoroso, injusto, o peor aún, hermano, inmoral, está usando el nombre de Dios para cubrir una conducta pecaminosa, lo que hacían los fariseos. Lo que hacían los fariseos. Y eso, querido, eso es una blasfemia directa contra el nombre de Dios. Eso es una blasfemia. Hace poquito vi un video donde está el pastor predicando y viene una muchacha, una jovencita, ya de quizás 20 años, y confronta al pastor y le dice: tú me violaste en este lugar, delante de la congregación. Se lo dice: tú abusaste de mí aquí en este lugar. Y el pastor lo reconoce, que hizo eso. Y la iglesia se levantó. ¿Y qué cree que hizo?
¿Qué creen que hizo? Rodeó el pastor y dijo, qué valor, qué hombre, qué temple. Es usted el valor de confesarlo. Y lo rodearon y oraron por él. Y a la pobre muchacha le hicieron un lado. ¿Cómo queda el nombre de Cristo ahí, hermano? Desgraciadamente se está dando mucho eso. La Biblia advierte que debido a la mala conducta de quienes dicen ser su pueblo, dice Romanos 2:24, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Es blasfemado, y es lo que platicaba con el hermano Alonso, ¿cómo nosotros estamos viendo esto cada día? Y esto es preocupante, iglesia. Es preocupante. Así que tomar su nombre en vano, aquí significa hacer que su nombre parezca insignificante o falso ante los incrédulos debido a nuestra falta de integridad. No es excusa, iglesia, que los incrédulos no quieran venir, pero muchas veces el cristiano tiene mucha culpa. Tiene mucha culpa, inclusive los ministros también. El peligro de la hipocresía, la religión con fachada, los fariseos. La hipocresía es el uso del nombre de Dios como una máscara o etiqueta social para obtener prestigio, respeto, estatus, confianza, sin que haya una entrega del corazón a Dios, que era lo que hacían los líderes religiosos. ¿Y qué es lo que se hace hoy en día, desgraciadamente, en muchas partes? Eso se le llama perjurio viviente, porque el perjurio es jurar en falso, vivir como cristianos de etiqueta, pero sin dependencia del poder del Espíritu Santo. Es esencialmente mentir, hermano, con la vida entera. Es mentir con nuestra vida. Es decirle al mundo, Dios ha cambiado mi vida, cuando en realidad seguimos gobernados por nuestras propias pasiones pecaminosas, por nuestro ego. Eso es nada. ¿Qué estamos haciendo ahí? Deshonrando y tomando el nombre de Dios en vano. Querer a Dios sin dejar que Él los gobierne. Es por ello que el tercer mandamiento también se quebranta cuando queremos disfrutar lo que el cristianismo ofrece. Eso sucede. Es lo que pasaba con las multitudes, con Cristo. Querían el beneficio, no querían a Cristo. Querían el modo vivendo, no querían a Cristo. Juan 6 es una prueba. ¿Dónde estaba David que hemos buscado? Hasta que Cristo los confrontó y muchos se fueron. Y muchas personas quieren el beneficio, quieren que oremos por ellos, oramos por ellos, quieren el beneficio, el milagro, la ayuda, quieren la paz, quieren el consuelo, quieren el gozo, pero no quieren nada de Dios. No quieren someter su vida al señorío de Cristo, no quieren que el Espíritu Santo los redarguya. Es decir, nos gusta lo que Dios da, pero no queremos obedecer lo que Dios nos pide, lo que Dios demanda. Esto sucede cuando tratamos a Dios como si fuera un complemento a nuestra vida, el genio de la lámpara de Aladino. Frótale y ya está aquí para satisfacerte. Ese es el problema. Algo que usamos, hermano, cuando nos conviene, en vez de reconocerlo como el Señor Santo y Soberano, que tiene autoridad sobre nosotros. En lugar de rendirnos a su voluntad, pretendemos que Él se ajuste a la nuestra. Decía Lutero, no, la oración no es para que Dios te cumpla tus deseos, es para que tu voluntad se someta a la de Él. Se someta a la de Él. Este mandamiento nos invita a usted y yo a hacer una evaluación de nuestra integridad. ¿Sí? Nos invita a examinarnos con total sinceridad, revisando si somos las mismas personas en todos los ámbitos de nuestra vida. Sé que no somos perfectos, iglesia. Sé que fallamos, pensamos mal, actuamos en ocasiones mal, pero eso no es justificable. Y mientras estemos de este lado del cielo, vamos a ser imperfectos. Pero eso no es excusa para que se cree un hábito de andar haciendo lo que no debemos.
de andar haciendo lo que no debemos. Nos llama esto a comparar lo que decimos creer con la manera que actuamos en cada escenario, ya sea en casa, en la iglesia, en el trabajo o en lo secreto cuando Dios nos ve, para ver si existe verdadera coherencia entre nuestra fe y nuestra conducta. Como decía el salmista, Señor, examíname en los profundos de mi corazón, ve si hay caminos de perversión, tráelo a la luz, Señor. Guíame, Señor, líbrame de los caminos que me son ocultos, líbrame, Señor, y ayúdame. La prueba de la puerta cerrada, ¿cuál es esa, hermano? Es aquella que evalúa tu comportamiento. Es cuando tú evalúas tu comportamiento en los lugares donde nadie conoce, donde nadie te conoce como el hermano, donde nadie te conoce como el pastor o el líder. ¿Eres la misma persona en la oficina, en el tráfico o en la privacidad de tu hogar que la que se sienta en la banca de la iglesia? Eso solamente nosotros, hermano, y nuestra familia sabe. Debemos vivir, hermano, como un argumento vivo. Que el objetivo es que tu vida sea una evidencia tan sólida de la existencia y el poder de Dios. Que su nombre sea glorificado simplemente por observar nuestras acciones. Si tu conducta es coherente, está significando su nombre, hermano, glorificando, santificando su nombre en lugar de tú tomarlo en vano. Como dijo alguien, tal vez serás tú la única Biblia que alguna persona lea en el día de hoy. Tal vez seas tú la única Biblia. En tercer lugar, adoración de labios, no de corazón, la hipocresía en el culto. Eso es también tomar el nombre de Dios en vano. El formalismo religioso carente de autenticidad. Eso pasaba en la época de Cristo. Eso pasaba en la época de Cristo y hoy en día, por desgracia, también sucede. También sucede. Y si Dios no hemos sido consumidos es por la pura gracia y la misericordia de Dios. Porque cuántas veces no hemos estado cantando ahí y nuestra mente está en otro lugar. O nomás a mí me pasa, hermano. ¿Cuántas veces no hemos estado ahí y estamos pensando qué dejé en la casa, qué voy a hacer mañana, qué voy a echar de lonche? Estamos pensando en otra cosa. Está aquí nuestra boca, pero nuestro corazón no. Tenemos que ir en humildad, reconocimiento, perdón. El ritualismo sucede cuando seguimos practicando actos religiosos como orar, oramos, cantamos, asistimos a la iglesia, usamos un lenguaje cristiano, la gente nos ve, pero por dentro ya no existe esa fe viva, sincera, consciente. La apariencia de devoción continúa, querido. La apariencia de devoción, pero el corazón ya no está realmente comprometido con Dios. A eso se le llama la trampa de la memoria. ¿Por qué? Es sumamente fácil, iglesia, cantar himnos teológicamente profundos. Es fácil recitar el Salmo 23. Es fácil recitar de memoria el Padre Nuestro. Mientras que al mismo tiempo la mente está planificando el almuerzo o repasando las cuentas pendientes de mañana lunes. Es fácil hacer eso. En ese momento, ¿qué es lo que estamos haciendo? Usando el nombre de Dios en vano, como un sonido ambiental, no como una convicción sagrada. Es solo cáscara, hermano, pero sin contenido. Es solo cáscara sin contenido. Mire, cuando la adoración se vuelve un fin en sí mismo, ella se vuelve vana.
vacía, cuando la adoración se vuelve un fin en sí mismo. La adoración ya no apunta a Dios, sino que se centra en la experiencia, en la emoción o en el acto mismo de adorar, que me vean. Es como entregar usted un sobre elegante con unas letras adornadas, color oro y sin ninguna carta. ¿Para qué quiero yo un sobre sin carta? ¿Para qué tiene usted un sobre sin carta? Es lo mismo que pasa cuando adoramos a Dios. Estamos presentándole a Dios una estructura de palabras que no traspasan, hermano. No transportan ningún efecto real. Eso es lo que hacía en aquel tiempo Israel. La desconexión espiritual es una ofensa, querido, a su omnisciencia. ¿Sabía usted que los domingos, en el día del Señor, como dice Juan, Él se pasea en los candeleros? Y que cuando el ministro se para e interpreta la Biblia con precisión, es Dios mismo quien desciende a hablarle a usted. O como decía Pablo, el Señor cuando fue allá a los Efesios y les predicó Cristo, pero si Cristo nunca fue hacia menor. ¿A qué se refiere? Que era Dios a través de sus siervos quien llevaba el mensaje. Entonces es Dios, hermano. Él está ahí. Eso es tremendo, hermano. La desconexión espiritual es una ofensa a su omnipotencia, a su omnipresencia, perdón. La verdadera adoración, como Cristo le dijo a la mujer samaritana, es en espíritu y en verdad. Así que Dios, al ser omnisciente, no puede ser engañado por la estética de nuestra ceremonia. Oye, ¿viste el canto? ¿Viste la pronunciación? Oye, esa mujer es tiene voz de ópera, canta hermoso. Mira la música, la conexión. Pero si Dios está aquí, hermano, Dios está viendo nuestro corazón. Dios está viendo nuestro corazón. Dios no puede ser engañado. Dios rechaza, hermano, la apariencia. Usted y yo no vamos a impresionar a Dios por la calidad de nuestra voz, o la elocuencia de la oración, o la estructura del sermón. Si el corazón no está allí, no vamos a impresionar a Dios. Si el corazón está endurecido, distraído. La adoración externa sin devoción interna es en realidad un intento inútil de querer manipular a Dios, presentándole una imagen falsa de nosotros mismos. Es que es ridículo, hermano. Es ridículo pretender engañar a Dios o puede engañar a los hermanos, no lo puede engañar a usted. Con una estructura hermosa, con una alabanza hermosa. Mis hijos nos pueden engañar, hasta a mí me pueden engañar. Pero a Dios no. A Dios no lo vamos a engañar. No. ¿Qué dice? Después de que Pablo empieza a hablar de la condición del ser humano en Romanos, empieza a hablar de la culpabilidad del hombre, el juicio santo de Dios, y empieza a hablar de la condición, de la depravación, de cómo está. Y luego empieza a hablar del sacrificio de Cristo, empieza a hablar de la grandeza de la salvación, hasta que llega a Romanos 12. ¿Qué dice Romanos 12? Presenta un sacrificio vivo ante Dios. Es lo que dice Pablo ahí. Así que, hermano, esa palabra así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Por lo demás, hermano, después de que habló de todo eso, mira lo que hizo por ti. Preséntate a Dios tú mismo como sacrificio. El nombre de Dios es honrado cuando nuestra voluntad se rinde a Él. Cantamos ese canto, yo me rindo a Él, todo entero, todo a Cristo, yo me rindo a Él. Cantar, Señor,
mientras retenemos áreas de nuestra vida bajo nuestro propio control, es una contradicción, hermano, que profana la santidad del culto. Profana la santidad del culto. Señor, de aquí para acá es tuyo. Yo te adoro, Señor. Y mientras que el corazón es yo te adoro, yo te adoro. Y cualquiera, ¡wow, qué imagen! Mientras que el otro pobre no se volteaba a ser propicio a mi pecado. Tremendo, hermano. Es tremendo. La búsqueda de la voz sincera es un ejercicio de presencia consciente durante los momentos de comunión. El alimento del Espíritu. Antes de comenzar un servicio de adoración o tu devoción privado, haz una pausa de silencio. Abres el devoción y léelo. Cuando agarro el devocional, leo el texto. Lee el texto. Lee el texto. Dios, habla. Antes de hacer una adoración, haz una pausa de silencio. Pídele específicamente, Espíritu Santo, trae a mi mente mis emociones a este lugar. Que mis labios no digan nada, que mi corazón no esté consciente. Por eso dijo Chesterton, dijo Chesterton, cuando tú vengas a la iglesia, quítate el sombrero, no la cabeza. No la cabeza. Debemos, hermano, tener salmos en nuestra mente y pensar en eso, y en base a eso cantar al Señor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?, se pregunta el salmista. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El salmo preferido de mi bisabuelo Félix Peña. Eso es lo que me platican. Va a decir usted, pues, ¿cuántos años tiene, hermano? No, hermano, Dios quiere calidad sobre cantidad. Calidad. Es mejor orar, hermano. Es mejor orar tres frases, pero con plena conciencia y arrepentimiento, que pasar una hora repitiendo frases religiosas por puro compromiso o por muletía. Es mejor orar 3, 4 frases, pero con un corazón entregado al Señor. El objetivo es dejar de ser un eco, un címbalo que retiñe, para convertirnos en una voz, una experiencia genuina de tu relación con Dios, de mi relación con Dios. El nombre que llevamos, esa es nuestra vida, hermano. ¿Tiene peso en nuestra vida? El nombre que tú llamas, ¿tiene peso en nuestra vida? Después de considerar el delito de la irreverencia, el delito de la incoherencia, el delito de la hipocresía, la pregunta no es teórica, querido, es personal. El nombre que tú llevas, ¿tiene peso en tu vida? Debemos examinar nuestras palabras y preguntarnos, ¿uso el nombre de Dios como muletilla? Cuando platico, tengo comunicación con otras personas, ¿lo uso como muletilla? Para que digan que creo en Dios. O lo menciono sin pensar. ¿Mi conversación refleja reverencia o refleja costumbre? Si el nombre es santo, hermano, nuestras palabras deben de tener peso. Dice Mateo 12:36, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. De ella darán cuenta. No es exageración, querido, es responsabilidad nuestra. Por eso debemos de examinar nuestra profesión. ¿De qué manera? Usted y yo llevamos el nombre de cristiano.
Eso significa que usted y yo representamos en Cristo. Somos embajadores de Él. No se preocupe si hablan mal de usted, porque de Cristo hablaban mal. Debemos de preocuparnos cuando sea cierto. Llevamos el nombre de Cristo. Eso significa que representamos a Cristo. La pregunta no es, ¿voy a la iglesia? No. La pregunta debería ser, o es, mejor dicho, ¿mi vida honra el nombre que yo confieso? ¿Soy el mismo en público con los hermanos cuando yo estoy en privado y nadie me mira? En la puerta cerrada, ¿yo sigo teniendo temor de Dios? ¿Soy acaso un argumento vivo del Evangelio o soy una contradicción ambulante? En el mundo forma su opinión de Dios, observando nuestra coherencia. Forma. Por eso debemos de examinar nuestra oración, preguntándonos, ¿estoy cantando lo que siento, Cristo, yo te amo? Hermano, hay un texto que me ha taladrado mucho. Jonás, ve y dile a Nínive que va a ser destruida de aquí a 40 días. Ve si predícale. No. ¿Qué hizo? Se fue a Tarsis, a España. Todo lo contrario. Usted sabe la historia. Que Dios lo trajo y fue. De aquí a 40 días Nínive se va a destruida. ¿Y qué pasó? Toda la nación se arrepintió. Y luego dice Jonás, Señor, yo sabía, esa palabra es la que nos habla, yo sabía que tú eres misericordioso. Es decir, Jonás conocía quién era Dios. Lo conocía personalmente, conocía su carácter, conocía su vida. Yo sabía que tú eras, ¿quién eres tú? Yo te conozco, sé de lo que eres tú capaz. Oro sin atención, vengo al culto por hábito y porque tengo hambre de la palabra de Dios. Hermano, Dios no necesita nuestras palabras. Él quiere un corazón rendido a Él. El tercer mandamiento no solo se viola con blasfemia, sino con nuestra frialdad espiritual también. Debemos de determinar, hermano, tomar una decisión práctica. Si su nombre tiene peso, entonces hablaré con reverencia. Viviré con integridad, adoraré con sinceridad, haré pausas conscientes, recordaré quién es Él antes de que yo pronuncie su nombre. Porque el problema no es lo que digo, es la conciencia con la que yo lo digo. Termino. Hermanos, el peso de su nombre exige el peso de nuestra vida. Así que el tercer mandamiento nos recuerda algo fundamental. ¿Qué nos recuerda? Dios no es común. Su nombre no es ligero y su gloria no se negocia. No se negocia. Cuando tribalizamos su nombre, revelamos que hemos tribalizado su santidad. Cuando vivimos en incoherencia, debilitamos el testimonio del Evangelio. Y cuando adoramos sin corazón, convertimos lo santo en rutina. Pero hay esperanza, hermanos. Hay esperanza, porque el Evangelio nos recuerda que el único que honró perfectamente el nombre del Padre fue Cristo. Por su obra podemos ser transformados para vivir a la altura de nuestra profesión. Por su gracia. Que cuando el mundo escuche que somos creyentes, vea peso. Que cuando pronunciemos Señor, haya reverencia. Que cuando adoremos, haya sinceridad.
Porque al final la pregunta no es solo pronuncio bien su nombre, no, hermano, sino mi vida demuestra que entiendo el peso de su nombre. Esa es la pregunta final. Mi vida demuestra que yo he entendido el peso de su nombre. Que Dios nos ayude, iglesia. Que Dios nos ayude en esta mañana a poder poner los pensamientos en orden. Si estamos habituados a lo contrario, claro que nos llevará tiempo, pero debemos empezar. ¿Y sabe por qué, hermano? A veces nosotros somos muy dados a eso. Porque como dice Eclesiastés 8:11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, pensamos que Dios no nos ve, Dios no nos oye. Eso es lo que pensaba Israel. Por eso Elías le dice acá, vive Jehová. No está muerto, está vivo. Por eso hacía lo que hacía, porque pensaba que estaba muerto. Y a veces pensamos que Dios no actúa pronto y somos muy dados a eso. Pero si Dios actuara, hermano, como lo hacía en el Antiguo Testamento, no estaríamos aquí. Debemos nosotros poco a poco, hermano, si nos caemos, que nos vamos a caer, levantémonos. Si usted es muy dado de hablar o tiene el problema de hablar a veces de más, guarde pausa, entonces no hable tanto. No hablemos tanto, refrenemos nuestra manera de hablar. O si sabe que usted es muy dado a exaltarse, salga de ahí, donde haya cosas que la comprometan a estresarse o a exaltarse o irritarse. Tenemos que ser sabios. Es como el animalito del tejón. El tejón tiene una virtud, una cualidad, que él mira un conflicto allá y él evalúa si puede pasar por el mismo. Si él sabe que no puede pasar porque su integridad peligra, él se regresa. ¿Quién le puso ese instinto? Dios. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que tenemos su Espíritu Santo? Dios nos ayudará a comportarnos como es debido. No tomemos el nombre de Dios a la ligera, iglesia. No lo tomemos, sino que honrémoslos, que Dios nos ayude. Y si usted batalla, pues pidámosle a Dios, Señor, ayúdame, Señor. He sido habituado, Señor, he sido día tras día, perdóname, pero ayúdame, yo quiero hacer lo correcto. Y Dios dé la intención. Y Dios nos ayudará. Amén. Pónganse de pie.